figura sólida, un sólido geométrico de revolución, el cual se ha generado mediante la rotación de una semicircunferencia alrededor de su diámetro respectivo. Ahora, veamos por acá. Tengamos acá la semicircunferencia, la cual ha sido rotada por uno de sus diámetros. O sea, uno de sus diámetros lo tomamos como recta. Entonces, alrededor de esa recta, esta semicircunferencia ha sido girada. Si hablamos de sólido de cantidad exacta, entonces, para no hablar de superficie, nos referiríamos entonces a un semicírculo. Claro. O sea, el semicírculo va a dar origen a la esfera. La circunferencia dará origen a la superficie esférica, o sea, lo que rodea a dicha esfera. A eso se llamaría superficie esférica. Entonces, dicho de esa manera, nosotros esta semicircunferencia o semicírculo girará un ángulo de 360 grados y eso es lo que determinará entonces la esfera a la hora del giro, a la hora de que esté girando. El radio de esta semicircunferencia o semicírculo girado es el mismo radio de la esfera. Entonces, por eso que prevalece con la identidad de radio, o sea, se seguirá llamando radio a ese sólido que contenga obviamente cualquier punto de su superficie equidistante hacia un punto llamado centro. Cualquier punto tomado de la superficie distará lo mismo del centro. O sea, también yo puedo decir que la esfera es un lugar geométrico, entonces. Eso se podría decir. Muy bien. De acuerdo a lo que es Pappus-Goulding, se puede determinar que la superficie, el área de la superficie esférica es igual a 4 veces pi por radio de la esfera elevado al cuadrado. Así es como se podría obtener la esfera. Ahora, no necesariamente los problemas te van a pedir de una esfera, te pueden pedir la mitad de una esfera, o sea, semiesfera, o también te pueden pedir un cuadrante de esfera, o sea, dependiendo, ¿no? Entonces, esta fórmula se va a fraccionar también. O sea, lo fraccionaremos en mitad, cuarta, octava, qué sé yo, de acuerdo a lo que te estén pidiendo de dicha esfera. Pero lo más importante es conocerlo, ¿no? Saber que así se distribuye el área de la superficie del sólido mostrado. Este sólido, del cual nos está pidiendo calcular el área de la superficie, consta de dos sólidos unidos en sus bases. Tenemos acá un cono, claro, un cono de revolución y una semiesfera. Muy bien. Entonces, el área de la superficie de cada uno de los casos es lo que tendremos que calcular y sumarlos, obviamente. Ya, profesor. O sea, en otras palabras, el área de la superficie que a ti te están pidiendo será igual simplemente al área lateral del cilindro más, claro, el área lateral del cilindro más el área de la esfera, pero como es la mitad, el área de una semiesfera. Claro, de la semiesfera. Vamos a ponerle así. Bueno, el área lateral de un cono sería, ¿cómo se calcula el área lateral de un cono? Pi por radio por la generatriz. Así es como se calcula el área lateral de un cono. Muy bien. Más el área de la semiesfera, que sería la mitad del área de una esfera. O sea, 2pi por radio elevado al cuadrado. Muy bien, algo así es. Acá sería entonces pi multiplicado por el radio, donde el radio vale 4 por la generatriz. Pero ¿cuánto valdría la generatriz en este caso?
Bueno, veamos nosotros de que si nosotros cogemos o trazamos acá el radio, esto vale 4 y la altura según el problema vale 3. Bueno, por Pitágoras, teorema de Pitágoras, ya que este es un ángulo recto, por el teorema de Pitágoras se puede hallar la generatriz. ¿Cuánto valdría? 5, muy bien. O si quieres, por triángulo notable, pues de 3, 4 y 5, de 37 y 53. Como quieras decirlo. El detalle es que la generatriz nos sale 5. Más 2 veces pi por el radio al cuadrado. Bueno, el radio del cono es el mismo radio de la esfera, o sea, vale 4 al cuadrado. Entonces, eso es lo que representaría el área que te están pidiendo. Sería pi por, bueno, 20, o sea, 20 pi. Más, ¿cuánto, profe? Acá tenemos 16 por 2, 32 pi. Ahora sí, sumando esas dos cantidades, el área de la superficie pedida es 52 pi. Muy bien, esa es la respuesta. Bueno, metros cuadrados. Claro que sí. Caballeros, esta es la respuesta. Esta es la RPTA que te están pidiendo en el problema. O sea, la clave sería la B de burrito. Muy bien. Así de fácil, simple y sencillo. Claro que sí. Encontrar el área de la superficie total del sólido mostrado en la figura. A ver, tenemos acá entonces nosotros una semiesfera en la cual nos está pidiendo calcular el área total. Pueden dirán, profesor, pero está fácil, es la mitad de la esfera, pues. Sí, pero también tienes que considerarle la tapa, o sea, esta parte, el círculo que estás observando en la parte superior. Ya. Entonces, a mí lo que me están pidiendo, que es el área de la superficie del sólido mostrado, será igual simplemente al área, bueno, al área de la superficie esférica, al área de la esfera, dividido entre 2, más, en este caso sería el área del círculo. O sea, el área de un círculo. Claro que sí. Muy bien. Profe, entonces, ¿cómo sería en ese caso? A ver. Entonces diremos, el área total será, el área de la esfera es 4 veces pi por el radio al cuadrado. 4 veces pi por el radio al cuadrado sobre 2. Más, y el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Bueno, da la casualidad que este de acá es el círculo máximo que está en la esfera, donde su radio es el mismo radio de la esfera. Claro, por eso le estamos poniendo el mismo de parámetros, ¿no? No hay ningún error. Por el mío, profe, el lapsus, no, nada que ver. El área de la superficie sería entonces 2 veces pi por el radio al cuadrado, pero el radio vale 6 al cuadrado. ¿Te parece si te coloco de frente 36 o te molestas? Ya, muy bien, perfecto, estamos ahí. Pi por el radio al cuadrado, nuevamente 6 al cuadrado, o sea, 36. Muy bien, por lo tanto, el área de la superficie sería 72, 36 por 2, 72, más 36, 108 pi. Claro que sí, metros cuadrados. Eso, caballeros, es la RPTA de nuestro problema. Claro que sí. La clave, la C de cevichito. Por supuesto, esa es la respuesta. Muy bien, muchachos. Sigan adelante, sigan estudiando, por favor.